En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en el cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad y que es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriese, libre para quedarse con quien quisiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Vamos a tener un momento de oración, pidiendo la bendición del Señor en esta hora. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque en este día podemos estar reunidos, en el día del Señor, en el día en el cual tú has dejado en tu palabra, claramente lo vemos desde el inicio de la iglesia, desde el día de resurrección, el primer día de la semana, veíamos a tu pueblo reunido y nosotros hoy estamos haciendo eso, Señor. Reunidos, y así como ellos se reunieron y tú apareciste a ellos a tal grado que se asombraron, a pesar de que hoy nosotros no te veamos con nuestros ojos físicos, sabemos que tú hoy estás aquí presente. Tú estás en medio de tu iglesia, tú te haces presente, Señor, para que cuando tu palabra es predicada fielmente, tú hablas a tu iglesia. Y eso es lo que anhelamos hoy, Señor, que como iglesia nos sigas edificando, nos sigas hablando, ya que cuando nosotros nos exponemos a tu palabra y prestamos atención a ella, Señor, nuestra vida va creciendo en madurez, en santificación. Por eso, Padre, por medio de tu Espíritu te ruego en esta mañana que estés obrando en cada uno de mis hermanos, estés obrando en cada uno de los que están hoy aquí presentes, para que tu palabra pueda tratar en los corazones, así como ya has hablado a mi corazón. Pedimos, Padre, ahora tu bendición y te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si bien, hermanos, son varios versículos los que estaremos tratando hoy, 15 versículos. La clase anterior ya estamos en el capítulo 7 y es la tercera o cuarta, mejor dicho, enseñanza que estamos viendo desde este principio. Y yo quisiera hacer un breve repaso de lo que hemos estado viendo hasta aquí, porque si yo pregunto quién se acuerda de algo, lo más probable es que todos me digan que no se acuerdan de nada. Hace un tiempo escuché, y para risa, por así decir, un predicador que decía, cuando uno se sube al púlpito y dice, ¿se acuerdan hace cuánto vimos, que hace unas 4 semanas vimos tal y tal cosa? El predicador dice, esta persona decía, ¿no se acuerdan lo que hicieron ayer? Y vos le decís, hace 4 semanas vimos tal cosa. Y eso es una advertencia en parte para recordar, porque la iglesia en parte no se acuerda muchas veces de lo que se habla. Y hermanos, por eso yo quisiera recordar en parte lo que hemos estado viendo. Cuando inicia el capítulo 7, hemos dicho de que Pablo está dando unas respuestas a una carta que él había recibido. Y lo dice en el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis,
Y él empieza a detallar una de las cosas que le escribieron. Empieza a tratar hemos dicho, con el rol del marido y la mujer, que el marido debe cumplir con el deber conyugal y asimismo la mujer. Hemos visto también que daba hincapié y ciertas lecciones y enseñanzas sobre los solteros, pero todo lo que nosotros hemos visto y veremos hoy son respuestas a dudas que ellos tenían, respuestas que Pablo da a la iglesia con respecto a ciertas cuestiones que ellos estaban tratando, al parecer, de la iglesia. Ya hemos visto que Pablo da una respuesta a ciertas preguntas de cómo debía ser el matrimonio de aquellos que están casados con cristianos. Luego también estuvimos viendo acerca de las viudas o viudos, si alguna de su pareja parte, hemos dado una instrucción con respecto a eso. Hemos estado también tratando del cónyuge, que dice, porque si el marido incrédulo, hablando de que los dos son creyentes, pero los dos son incrédulos, pero uno de ellos es creyente, se convierta al Señor, ¿cómo debo actuar en esa situación? ¿Cómo debo actuar? Si los dos venimos a la iglesia siendo incrédulos y uno se convierte, ¿cómo debo actuar como creyente o como incrédulo? ¿Cómo debo actuar? Y ya hemos visto eso, pero hoy estaremos viendo, y Pablo va a apuntar a las vírgenes, a aquellas que no están casadas, a aquellas que aún se están guardando para el matrimonio, a aquellas que aún no han conocido varón, pero también esto puede hacer hincapié y advertencia o ayuda o consejo para aquellos que están en Cristo o sí conocieron varón, pero que están solteras o solteros en este caso. Y Pablo dice así, y no solamente, hermanos, estaremos viendo en cuanto a las vírgenes, como dice aquí, sino también estaremos haciendo un poco hincapié en el matrimonio. Dice Pablo en el versículo 25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. En primer lugar, del versículo 25 al 27 es mi primer punto. Para ciertas personas, bajo ciertas circunstancias, lo que estaremos viendo, sí, la soltería puede ser la mejor opción. Lo repito de nuevo, para ciertas personas, bajo ciertas circunstancias, la soltería es la mejor opción. Porque lo que va a estar diciendo Pablo aquí es que la soltería en una situación determinada es mejor. Y yo quisiera que lo notemos. Versículo 26. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. En la situación que estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. No debemos pensar en primer lugar que Pablo no está inspirado aquí cuando dice, yo no tengo mandamiento del Señor. No tengo mandamiento del Señor, dice en el versículo 26, mas doy mi parecer. No es que no está menos inspirado aquí, no es que él no está siendo inspirado por lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el Señor, como vimos ya la anterior vez, que el Señor no dio un mandamiento específico. Hermanos, hay áreas en las cuales no hay un mandamiento específico. Nosotros tenemos principios en la Escritura para saber discernir qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Nosotros podemos preguntar, sí, pero el Señor no dice esto en su palabra. Y entonces eso, algunos pueden decir, bueno, entonces yo puedo hacerlo, pero hay principios bíblicos. Hay principios bíblicos y Pablo se basa en esto. Aunque no tengo un mandamiento del Señor, doy mi parecer, doy mi consejo, doy lo que yo creo que es apropiado mientras estoy siendo inspirado por el Espíritu Santo. Al final de la carta, el versículo 40, al final de este capítulo va a decir, yo creo que soy inspirado por el Espíritu Santo, yo creo que tengo el Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice, yo puedo darles un consejo, porque mis consejos van a ser bíblicos, mis consejos van a ser de acuerdo a lo que el Señor quiere. Y él dice, por eso dice, doy mi parecer. Y ese tiene la idea de consideración, convicción. Yo doy mi convicción. Yo doy lo que el Señor quiere que les dé. Si bien no es un mandamiento, pero es algo que el Señor quiere. Y la primera razón que Pablo da para permanecer soltero es la presión del sistema. Algo estaba sucediendo, y él lo menciona, algo estaba sucediendo. Por algo dice que es mejor quedarse de esa manera como soltero. Dice, tengo pues, versículo 26, esto por bueno, que las vírgenes se queden como están, por la necesidad que apremia. Él dice, a causa de la necesidad que apremia. Literalmente esa palabra significa a causa de la crisis actual, o como dicen otras traducciones, a causa de la calamidad que se nos viene encima, a causa de esa calamidad, y esa calamidad apunta hacia la tortura, violencia, y tiene que ver con circunstancias externas. Todo eso significa
la palabra apremia. Por eso es importante siempre ir al original y entender qué significa esa palabra. Pablo dice, por causa de la situación que ustedes, Corintios, están viviendo, hoy en día les conviene quedarse solteros. Eso es lo que está diciendo. Por causa de lo que está por venir, por causa de esa necesidad que apremia, de esa crisis actual que ustedes como iglesia, como creyentes están viviendo, es mejor quedarse solteros. Es mejor quedarse solteros. ¿Por qué? No sabemos con exactitud el problema que Pablo está mencionando aquí, pero muchos han dicho que Pablo en este pasaje se está refiriendo a la persecución que estos creyentes estaban viviendo. En la iglesia primitiva estaba sufriendo persecución, si bien ya eran más experimentados de su fe, ya no es que eran recién convertidos, probablemente esa persecución estaba sucediendo o ya estaba agravada esa persecución, como muchos más años más tarde sucedió. Unos años más tarde, dice la historia de la iglesia, que se surgió la persecución de Nerón, fue la persecución de Roma contra los cristianos. Y ya hemos hecho hincapié en Hebreos por la tarde cuán dura fue y horrible esa persecución. La manera en que los creyentes sufrían por la causa de Cristo. La manera en que padecían, la manera en que eran muertos salvajemente, prendidos fuegos, rociados con brea y prendidos fuegos, puestos en postes para iluminar los jardines de Nerón, quien gobernaba en su momento. Ellos estaban siendo perseguidos. Y Pablo dice, por causa de esta situación que está sucediendo actualmente, es mejor que estén solos. Y ahora veremos el porqué. Pablo tenía en su mente, sin duda, este conflicto que estaba sucediendo y que era severo. Y la Escritura nos dice que muchos fueron arrestados, azotados, encarcelados e incluso asesinados por causa del Evangelio, algo que Jesús ya había advertido. Ella lo dijo, nuestro Señor. Dice que le dijo a sus discípulos, los expulsarán de las sinagogas. Y dice, viene la hora cuando cualquiera que os mate, ya les dijo de antemano, van a ser muertos, pensarán que rinden servicio a Dios. Hago un paréntesis, hermanos. El Señor le dijo a sus discípulos, a sus seguidores, van a sufrir por mi causa. Y ahora yo te pregunto, ¿estás sufriendo por Cristo? A veces pienso, hermano, que tenemos un cristianismo muy cómodo. Por ende, muchas personas quieren ir a Cristo. Muchas personas vienen a la iglesia, tristemente, dejan de venir a la iglesia, piensan que son creyentes. ¿Por qué? Porque hay un cristianismo fácil. Yo digo que creo en Cristo, me bautizo, puedo hacer de cuenta que soy creyente, es más, tengo la convicción, pero porque no me cuesta nada. Pero vemos personas en el Oriente, como tantos países hoy en día, que se ven en las noticias, como África, entre otros, que están sufriendo. No niegan a Cristo, están sufriendo por causa de Cristo. Ellos sabían que si alguien los veía en su momento bautizarse, podían salir del agua y ser muertos en el momento mismo. ¿Por qué? Por el mero hecho de ser creyentes. Y Pablo dice, hermanos, por causa de esto, por causa de lo que están sufriendo, es necesario que estén solos. Alguien dijo, hablando de la persecución, dice, la persecución ya en sí es difícil para un soltero, pero los problemas y el dolor se multiplicarían para el que está casado. Y es ahí donde Pablo dice, en esa circunstancia que están viviendo como iglesia, esa persecución, eso severo que está viniendo, la soltería tiene su ventaja. Tiene su ventaja porque está solo. Imagínense por un momento la vida de Pablo si hubiese tenido familia. Conocemos un poco el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, cómo vivió para el Señor, cómo murió para el Señor, todo cómo se desvivió por la iglesia de Cristo, cómo sufrió por la iglesia de Cristo. Imagínense por un momento si él hubiese tenido familia. Tal vez su sufrimiento hubiera aumentado por su familia. La familia estaría sufriendo por él. ¿Qué le estará pasando a Pablo? Hace 2 años se fue de viaje misionero y todavía no volvió. ¿Habrá muerto? No le puedo mandar un WhatsApp. No había en ese momento. La familia hubiera sufrido, él hubiera sufrido por su familia. Él le hubiera dicho, sirvo al Señor, cuido a mi familia. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Quién hubiera instruido a los hijos de Pablo en el Señor, animando a su esposa? Pero Pablo dice, el sufrimiento y los problemas prácticos hubieran aumentado, sin duda, en la vida de Pablo. Y tal vez el ministerio de Pablo que hoy conocemos, lo efectivo que fue, la eficacia que tuvo, habría tal vez disminuido. ¿Por qué? Por tener una familia. Y ahora estaremos haciendo hincapié, hermano, que la familia no es un problema. Pero sí en esta situación en la que queremos apuntar en esta mañana. Por ende, Pablo dice, a causa de esto, de esta calamidad, es mejor estar soltero.
Y por eso le habla a las vírgenes y dice, vírgenes que no están casadas, por esto que está sucediendo es mejor que ustedes estén así. Pero si estás casado, dice, no procures separarte. Estás ligado a mujer, versículo 27, no procures soltarte. Si ya estás casado, quédate como estás. Guarda a tu familia, protege a tu familia de esta calamidad que apremia. Pero si estás libre de mujer, no procures casarte. No procures casarte. Hermanos, el matrimonio es un compromiso para toda la vida. El matrimonio es un compromiso para toda la vida. Para toda la vida. Pero el punto es para los que tienen el don de soltería, como ya lo hemos hablado, es sabio permanecer soltero, dice Pablo. No procures casarte. Estás libre, mujer, no procures casarte. Valora tu soltería porque es de parte de Dios, es una bendición, depende cómo tú la vivas. Y tiene sus ventajas, como veremos en un momento. Sin embargo, aún en esa circunstancia en la cual ellos estaban viviendo, Pablo insiste en que era un asunto que cada cual debe discernir según lo que su conciencia le decía. Dice, procura hacerlo, no es un mandamiento. Si tú estás, lo dice ahí a signo de pregunta, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. Y si estás libre de mujer, no procures casarte. Tú quieres casarte, bien. Si tienes la necesidad de casarte, hazlo. Pero Pablo dice, no procures hacerlo, es mi consejo, pero cada cual con su conciencia delante del Señor. Versículo 28 dice, mas si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. ¿Qué dice Pablo? Por causa de esa calamidad que está sucediendo, que estamos hablando, tú debes considerar si es mejor que te cases. Pero si te casas, si tomas la decisión aún de casarte, no pecas. No pecas. Pablo otra vez deja en claro que no es un pecado para un creyente soltero casarse. Y ya lo hemos visto anteriormente, por eso le digo otra vez, ya lo hemos visto. Pero con tal de que sea en otro creyente. Y eso lo dice 2 Corintios 6. No una hace en yugo desigual. Es lo que vimos en las clases anteriores. Siempre que sea con creyente. Pero Pablo dice, tampoco pecan los que tienen el don de continencia. Si ellos deciden no casarse porque Dios le dio el don y la necesidad en su cuerpo que no tienen necesidad de estar casados con alguien, no pecan. No pecan. Hay personas que no se casaron nunca y están bien así. Sirven al Señor, aman al Señor, no tienen necesidad de un cónyuge. El Señor le dio tal vez ese don, el Señor satisface su corazón en todas las áreas y está bien, no pecas, dice Pablo. De modo que si te casas, por la razón que sea, no pecas. Pero Pablo apunta una y otra vez a que es bueno considerar primero la opción de quedarse sin casar. Y él da su razón. En parte porque ya le dijimos, él da su razón por causa de la persecución que había. A los solteros, yo sé que hay solteros, yo sé que hay jóvenes, pero el matrimonio, jóvenes, hermanos solteros, es una bendición del Señor. El matrimonio no es un compromiso con una persona que resuelve todos los problemas, sino que el matrimonio trae problemas a nuestras vidas. Y ahora explicaré mejor qué quiero decir con esto. Y Pablo lo dice, el matrimonio tiene conflictos en el mundo caído. Lo dice ahí, pero los tales tendrán aflicción de la carne, la cual yo quisiera evitar. A raíz de la persecución que estaba viendo, dice, si tú te casas, no pienses que vas a estar mejor. Porque a pesar de que sea el mejor matrimonio del mundo, y no quiero desanimar a aquellos que no están casados, pero el matrimonio te va a traer problemas. No porque sea un matrimonio inmundo, sino porque pueden ser un matrimonio, ambos cristianos que aman y sirven al Señor, pero sabemos que hay aún un remanente de pecado en nosotros. Que por algo siempre va a haber un pequeño choque, un pequeño problema a lo largo de todo nuestro matrimonio. Y Pablo no es que desacredita el matrimonio con esto que está diciendo, pero sí lo está dejando claro. El matrimonio trae problemas. Trae problemas. Y hermanos, eso puede implicar muchas cosas. Tú con tu cónyuge puedes sufrir de un montón de maneras. Una enfermedad, malas noches, preocupaciones que antes no teníamos cuando estábamos solteros, separaciones temporales tal vez que nos afligen, nos tenemos que ir un tiempo a tal lugar por tal razón y va a haber una tristeza por extrañar a esa persona, y eso tal vez sin decir que uno de los cónyuges puede morir, y qué vacío, qué tristeza debe quedar cuando un cónyuge muere y parte con el Señor. Pero estar casado, y Pablo apunta a eso, trae problemas porque estamos en un mundo caído, en un mundo caído.
Y eso sin contar que a pesar de que yo tengo que luchar con mi propio pecado, ahora tengo que luchar con el pecado de alguien que vive conmigo, mi esposa, o en este caso, si fuera una mujer, mi esposo. Y eso es parte de estar casado. Por eso las relaciones matrimoniales, por más buenas que sean, trae consigo aflicciones. Y por eso Pablo dice, quédate como estás, porque los tales tendrán aflicción en la carne, y yo la quisiera evitar. Es a eso lo que Pablo apunta. No hay problemas, hermanos. Y vuelvo a repetir, Pablo no desacredita el matrimonio. El matrimonio es algo precioso. El matrimonio es lo que el Señor quiere para su iglesia. A tal punto que dice que Cristo con la iglesia tiene una relación de esposo y esposa. Y Cristo, como esposo de su iglesia, dio su vida por su esposa. Es algo maravilloso. Así como Cristo a nosotros como iglesia no nos falla, nosotros como esposa impura, aún porque no estamos en gloria, sí le fallamos. Lo mismo sucede en un matrimonio impuro, con el nombre de decir que aún estamos aquí en la tierra, no en gloria, y pecamos. Yo le fallo a mi esposa me falla a mí. Y no hablo de pecados graves, extravagantes o como lo quieran llamar, sino de torpezas, hermanos, porque aún estamos siendo santificados. Y queda mucho aún por perfeccionar en nuestras vidas. Somos débiles, somos pecadores. Trae aflicciones. Y por esa razón Pablo dice, por causa de la persecución que están viviendo, por causa de los problemas que trae el matrimonio, no procures casarte. No procures casarte. Pero es algo sin duda que el Señor estipuló, cada uno con su conciencia. En segundo lugar, los casados y los solteros debemos mantener un orden en nuestra prioridad. Versículo 29 al 31. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y que los que lloran como si no llorasen, y que los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo se pasa. Pablo no está anulando, como dije, y todo lo que él ya dijo sobre el matrimonio, que el matrimonio es algo precioso delante del Señor. Hay un deber en cuidar nuestros matrimonios. Pero lo que Pablo está enseñando aquí en estos versículos es que la temporalidad de este mundo presente, en contraste con el mundo venidero, debe moderar, debe moldear todo lo que nosotros hagamos aquí y ahora. Por eso, hermanos, sabemos y está en la Escritura de que el mundo no vive como el cristiano, debería vivir. El cristiano cambió su manera de vivir, ve la como visión bíblica de otra manera, ve el mundo de otra manera. El mundo piensa que fue creado para disfrutar como todo en esta vida y morir y no hay más. Nosotros sabemos que fuimos creados ¿para qué? Para la gloria de Dios. Eso cambia todo desde un inicio, desde el momento en que yo me despierto en la mañana, de cómo voy a vivir mi día a día. Y como creyentes tenemos que moderar todo lo que hagamos aquí en esta vida y ahora. Y Pablo lo dice en dos maneras. Dice, hermano, el tiempo que resta es corto. Y al finalizar el versículo 31 dice, porque la apariencia de este mundo se pasa. La vida es corta, hermanos. Este mundo va a pasar. Y esa palabra apariencia significa una forma de vida, forma de funcionar. La forma de funcionar de este mundo, dice Pablo, no es permanente, se pasa, se va a desaparecer. Y aunque Dios lo ordenó y lo bendijo, aún en el matrimonio, como dice allí, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. En primer lugar, lo primero que hace mención es el matrimonio. Y aunque Dios ordenó el matrimonio, sabemos que ese matrimonio, tu matrimonio, hermano, si tú estás casado, no va a durar eternamente. No va a durar eternamente, porque el Señor dijo que seremos como los ángeles en el cielo. Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Todos juntos como hijos de Dios, pueblo de Dios, vamos a adorar a Dios. Pero no va a haber una relación matrimonial. El matrimonio, hermanos, va a desaparecer con este mundo porque está solo diseñado para este mundo, no para el venidero. Por eso, el punto que Pablo menciona aquí es el hecho de que estar casados y de tener que cuidar con nuestras esposas, de tener que cuidar a nuestros hijos, de ninguna manera debe ser un obstáculo para servir al Señor. Vuelvo a repetir eso. El hecho de tener una esposa, el hecho de tener a nuestros hijos, de ninguna manera debe ser un obstáculo para servir al Señor.
Una cosa no debe ser un obstáculo para la otra. Hermanos, debe haber un equilibrio. Hay personas, familias, que han perdido prácticamente su familia por amar el ministerio, por amar al servicio del Señor, por servir al Señor. Se van, tal vez voy a hacer una obra misionera, dejo a mi familia un año o dejo a mi familia meses, pero también puede ser en algo tan sencillo. Hermano, yo puedo estar toda la semana pasando todo el día estudiando, pero si no le doy importancia a mi familia, no soy digno de pararme acá tampoco a enseñar, a compartir, porque no he hecho lo primero, lo primordial, lo que el Señor me ha mandado. Por ende estoy diciendo que hay que tener un equilibrio para eso, un orden en nuestras prioridades. Y estoy apuntando en primer lugar lo que dice Pablo ahí, en las esposas. Los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. En primer lugar apunta al matrimonio. Y alguien dijo así, escuchen, los afectos esenciales de todos los cristianos, ya sea que estemos casados o solteros, debe ser poner la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Y Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos entender la prioridad de lo eterno y lo temporal. Y Pablo dice que este mundo pasa, la apariencia de este mundo se pasa. Y a veces, como dije, ese balance es difícil de lograr. Como explicaremos en un momento, es difícil de lograr. A través de la historia, hermano, como dije, no han faltado creyentes que han descuidado a su familia. No han faltado creyentes que han descuidado a su familia por completo por un celo de servir al Señor. Pero tampoco han faltado creyentes que por amar a su familia, pasar tiempo con su familia, vivir todo el día con su familia, por amor a su familia, que está perfecto, no dedican un tiempo para el Señor y la obra del Señor. Por eso digo que debe haber un balance. Debe haber un balance. Una cosa no es necesaria para la otra. Pablo nos dice aquí, no es que debemos dejar de amar a nuestras esposas o disfrutar de las cosas legítimas del Señor nos ha dado. No es una o la otra, son ambas. Yo puedo y debo amar, cuidar, proteger, sacrificarme, todo lo que dice la Escritura por mi esposa, pero también debo servir al Señor. Ambas cosas están. 1 Timoteo 6, y hago hincapié porque estamos hablando, porque dice la apariencia de este mundo pasa. El Señor nos dice que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Pablo no está diciendo que nosotros no disfrutemos de lo que Él nos da, de lo que Dios nos da. Lo que Pablo dice es que debemos poner en orden nuestras prioridades. Me encanta como alguien lo dijo, escuchen, el verdadero reto del cristiano no está en separar lo que debe amar de lo que no debe amar. Ese no es el reto. El reto es darle prioridad a cosas que deben amar sobre otras cosas que también debemos amar. ¿Y qué, hermano, tú, esposo, casado, con hijos o no hijos, qué es lo que debes tú amar primero? ¿Qué dice el Señor en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Y el Señor, hermano, no nos prohíbe aquí que amemos otras cosas. Lo que sí está diciendo que el amor que tenemos por esas cosas siempre debe estar subordinado, por debajo de lo que lo amamos a Él. Y como estoy dando este punto del matrimonio, podemos aplicar este matrimonio. Pero si en Efesios 5 se me manda amar a mi esposa sacrificalmente, como un sacrificio, Efesios 5:25. Pero, hermano, jamás podemos permitir que el amor a nuestras esposas esté por encima de nuestro amor a Dios y de su reino. No importa cuánto ames a tu esposa, a tu esposo, no hay un tope límite, tú puedes amarla y el Señor te manda a amarla, a amarlo, pero siempre debemos amar más a Dios y debemos ponerlo primero. Y eso no solo se aplica a los casados, sino también a los solteros. Y es en esa dirección que Pablo dice, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Cómo entendemos eso? Me estás diciendo los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrase, y los que compran como si no poseyesen. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos eso que Pablo está diciendo? Sin duda no está animando a descuidar el deber familiar que tenemos, sino nos anima a vivir como que el tiempo es corto, como él lo dice allí. El tiempo es corto, es lo primero que dice. Por ende vivan de esta manera, porque la apariencia del mundo se pasa. Se pasa. Hermano, cuando tú entiendes que el tiempo es corto, cuando tú entiendes que tal vez hoy puedes morir, la mirada hacia la eternidad es distinta. Vemos el mundo que vive como vive,
porque claramente no están mirando hacia la eternidad. Ellos piensan en el aquí y en el ahora. No piensan en que tienen que rendir cuenta, no piensan, como dice la Escritura, hacer tesoros en el cielo, pero como creyentes nuestra mirada tiene que estar en la eternidad. Y vuelvo a repetir, no descuidar nuestras familias, pero sí nuestro corazón tiene que estar por encima de eso, mirando hacia la eternidad. Lo siguiente que Pablo menciona hace hincapié a las finanzas y a las posesiones. Dice, y los que compran como si no poseyesen. Y los cristianos corintios, como dije, se enfrentaban probablemente en un problema, no solamente de persecución, sino un problema de corazón, de lo cual hoy en día tal vez muchos se pueden enfrentar. La acumulación de dinero, las cosas que podemos comprar, los bienes que podemos tener. Tristemente es una preocupación para muchos cristianos. Y a veces, hermanos, siendo sinceros, caemos en esa área de querer tener tal cosa. Nos esforzamos por tener tal cosa. Y está bien. El Señor, vuelvo a repetir, nos da las cosas para que las disfrutemos, pero cuidado con el corazón. Cuidado con el corazón. Tristemente en esta área muchos terminan siendo como los incrédulos, la manera en que viven para las cosas y posesiones terrenales. Lo siguiente que Pablo menciona es la del placer. Y dice, y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen. Tristemente, otra vez tristemente, vivimos en un tiempo en el mundo ofrece en bandeja los disfrutes de las cosas temporales. Salimos y podemos encontrar disfrute. El mundo encuentra deleite. El mundo encuentra entretenimiento. La tecnología no ayuda. Pantallas y pantallas y pantallas, distracciones, distracciones y distracciones. Y si bien muchas no son malas, porque yo pasé muchas horas en esta semana enfrente de la pantalla para poder preparar esto, por ende, no todas las cosas son buenas en sí. Hermano, tú puedes pasar horas enfrente de una pantalla mirando televisión, series, pero no edificarte. Pero puedes pasar en pantalla haciendo otras cosas, leyendo, estudiando la Biblia, entre otras cosas, y sí puede ser edificante. Pero hay ciertas cosas, hermanos, que no son pecaminosas o malas en sí y todavía siguen siendo mundanas. Como Pablo dice, me es lícito, puedo hacerlo, pero no me edifica. Y eso abarca muchas cosas, cosas que pueden ocupar tanto tiempo de nuestra vida, tanto tiempo de mi interés, que a tal punto descuido de las cosas espirituales, las cosas eternas. Por ende, de tal manera, compra cosas, posee cosas, pero vive de tal manera como si no las tuvieses. Tienes una esposa, ama a tu esposa, cuida a tu esposa, pero vive como si no la tuvieses. Esa es la idea. Esa es la idea que quiere iniciar Pablo de principio a fin. Alguien dijo, los seguidores de Jesús pueden usar los bienes de este mundo, pero no deben ser absorbidos por ellos ni mal usarlos. Por eso, hermano, ninguna de estas áreas acerca de las que dice Pablo es mala en sí. Él no dice que el matrimonio está mal, que tener cosas está mal, pero sí el cuidarnos de dónde ponemos nuestra mirada. ¿De dónde ponemos nuestra mirada? Escuchen esto. El matrimonio, la tristeza, el gozo, las posesiones y el placer tienen todos un lugar apropiado en la vida cristiana. Y cada una de ellas es parte de la provisión de Dios para la vida. Pero las relaciones humanas, las emociones, las posesiones y los placeres terminan por ser pecaminosos cuando llegan a dominar el pensamiento y el comportamiento. Y especialmente cuando nos distraen de la obra del Señor. En conclusión, lo que dijo Pablo, ¿es bueno tener esto? Pero que no te domine. Es bueno tener esto, pero no te olvides que el tiempo es corto, la apariencia de este mundo se pasa, no pongas los ojos en esas cosas, que tu corazón no esté centrado únicamente en esas cosas. Esa es la idea. Hermano, debemos disfrutar en parte de estas cosas, pero no debemos valorar excesivamente esas cosas, sabiendo que, como dice Pablo, que la apariencia de este mundo se pasa. Y ese es el fin por el cual dice esto. Debemos estar viviendo como si tuviésemos que dejar este mundo en cualquier momento. Esa es la manera en que debe vivir un creyente. Por ende, no debemos hacer de las cosas terrenales nuestro fin último, nuestro objetivo. Yo quiero esto que es del mundo. No, el corazón del creyente debe ser yo quiero aquello que está en Cristo. Y por eso voy a batallar, por eso voy a pelear, eso voy a perseguir. Hermano, el cristiano no debería poner su corazón en aquello que es pasajero, sino en lo que perdura por la eternidad. Lo vemos una y otra vez en la Escritura.
Pero lo que siguiente que Pablo nos dice en tercer lugar es la preocupación del matrimonio y el servicio. Versículo 32 a 34. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre los casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa. Cuando dice aquí la doncella, está haciendo hincapié de las vírgenes, las solteras. En pocas palabras, la soltera tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada, la que tiene esposo, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Pablo está dando, dijimos, razones por las cuales él recomienda que estas mujeres se queden solteras. Dijimos, en primer lugar, la persecución. En segundo lugar, porque trae aflicciones en la carne, hay pecados dentro del matrimonio. Y ahora lo que también estaremos viendo es que tienen una mejor disposición, un mayor tiempo para servir al Señor. Y es por las preocupaciones que trae el matrimonio. Y dice ahí, el marido como la mujer tiene cuidado de las cosas del mundo, el que está casado, pero el soltero no. Y ahora aplicaremos un momento eso. Ambos, dice Pablo, están preocupados acerca de las necesidades que tienen terrenales uno al otro. Dice allí, haciendo hincapié del casado, dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a la mujer. Pero en el versículo 34 dice, la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Ambos, mujer, marido, casados, Pablo dice que tienen necesidades terrenales el uno y el otro. Y debe ser así, porque tienen necesidades que no siempre están enfocadas en la eternidad. Pasan tiempo juntos que no siempre están enfocados en la eternidad. El esposo, dice Pablo, está preocupado de cómo agradar a su mujer y la esposa de cómo agradar a su marido. Pero con el soltero no sucede eso. Y ahora explicaremos qué quiero decir con esto. El soltero, dice allí Pablo, tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor y cómo ser santo o santa, así en el cuerpo como en espíritu. Pero la persona casada tiene sus intereses divididos entre lo terrenal y lo celestial, dice Pablo. Hermanos, sin duda, cuidar la familia es algo que uno debe hacer como creyente. Cuidar la familia es algo que el Señor demanda, pero sin duda limita el tiempo en que una persona puede ocupar trabajando para el Señor. Limita, sin duda. Por eso Pablo dice que los intereses del casado están divididos. Viven, sirven a su familia, trabajan para sostener a su familia, pero también sirven al Señor. Y el punto aquí es que aquel que no está casado, la doncella, el soltero, tiene disposición mayor de tiempo, mayor en ser obligaciones con una familia para servir más al Señor. Y Pablo lo dice, está más libre para servir al Señor. Y esa es una de las razones por la cual Pablo considera el estado soltero mejor. Y él lo vivió de esa manera. Como dije, él sirvió al Señor como sirvió, por eso lo dije desde un principio, porque tuvo la capacidad de servir de esa manera, con esas fuerzas, con ese tiempo, porque no tenía familia. Pero si hubiese tenido una familia que cuidar, que proteger, que servirle, que sostener, él no hubiera sido efectivo de la manera que fue o la disposición que tuvo para servir al Señor. Pero eso tampoco, hermanos, no significa que un casado no pueda estar atento a las cosas del Señor, sino que en algo general la vida del matrimonio exige que un hombre agrade a su mujer, dice Pablo. Tiene obligaciones. Yo tengo obligaciones con mi esposa, yo tengo que pasar tiempo con mi hijo, educar a mi hijo, guiar a mi hijo, estar con mi hijo. Y ustedes igual, con la esposa igual, con el esposo igual. Y Pablo dice, es por causa de esto que la doncella, que habla de la virgen, dice, tiene más tiempo, tiene cuidado de las cosas del Señor, puede darse más al Señor, puede acercarse más al Señor. Y esto Pablo también ya lo había dicho algo anteriormente en la enseñanza acerca del matrimonio y la soltería. Y él le había estado diciendo que deja bien en claro que ninguno de estos dos estados es mejor que el otro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tanto casados como solteros, ambos podemos servir al Señor. Que uno tiene más disponibilidad, seguro, pero ambos podemos servir al Señor. Por eso se ve la idea errónea de los católicos, específicamente de los sacerdotes, las monjas, que deciden quedarse sin casar para ser más devotos al Señor, cuando no lo vemos en la Escritura.
Porque el estar casado o ser soltero no tiene nada que ver con la espiritualidad. Tú no eres más santo, también como vimos la vez anterior, de que eres más santo por estar solo. No. Una persona casada no es más o menos espiritual que una soltera. Hermanos, porque la espiritualidad se basa en la obediencia a Dios, no en la circunstancia en la que nos encontramos. No en la circunstancia que nos encontramos. A ambos Dios los ve igual, ambos pueden servir a Dios. Casados, solteros. Pero si somos realistas sabemos que el casado se va a ver más limitado en muchas áreas. Pero no significa que no puede servir al Señor y ser fiel al Señor. Yo anoté algo pensando para los solteros, aquellos que aún están sin estar casados o sin familia. Nosotros los casados tenemos que manejar sin duda esa tensión. Y si hay alguno aquí que está solo, nosotros los casados, los que tenemos familia, tenemos que manejar esa tensión de tener cuidado de nuestros matrimonios, para proveer para nuestro matrimonio, sin descuidar al mismo tiempo nuestra devoción a Dios, nuestro servicio a Dios, cosa que tú, si eres soltero, no tienes ese problema. No tienes ese problema. Y si bien Pablo dice que la doncella tiene cuidado en el versículo 34 de las cosas del Señor para ser santa, pero nosotros notamos la palabra cuando dice cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y habla de la casada como de las cosas del mundo, como que cuida de las cosas del mundo. No está hablando que ella ama al mundo o vive para lo mundano, no está diciendo eso. Está hablando de las cosas naturales del mundo, como la crianza, cuidar, proteger a una mujer, servir a su esposo, entre otras cosas. Pero los solteros no tienen esa preocupación, los solteros no tienen ese problema. Tienen una mayor disposición para servir al Señor. Y no es que los solteros sean más santos o fieles que los casados, pero vuelvo a repetir, pero cuentan con mayores oportunidades. Tú que eres joven tal vez, tú que aún no te has casado, que estás solo, tienes más disposición, tienes más tiempo, tienes más libertad, menos demanda, menos obligaciones familiares para ser más devoto y dedicarte más al Señor. Esa es la enseñanza de Pablo en estos versículos. El soltero tiene más tiempo para entregarse al Señor por completo, que el casado no tiene. ¿Por qué? Porque tiene que pasar tiempo con su familia, que le demanda tiempo. Pero eso también, hermanos, puede ser a la inversa. Hay cristianos casados que aún teniendo una familia, aún teniendo muchas responsabilidades, son más devotos, sirven más al Señor. Pero tristemente vemos solteros que no aprovechan oportunidades, no aprovechan el tiempo, no aprovechan las fuerzas que tiene para servir al Señor. No lo están haciendo. Y eso es triste porque teniendo posibilidad, como dice aquí Pablo, tienen más posibilidad, tienen más libertad, no lo están haciendo. Por eso, de la perspectiva bíblica, la persona sin casar tiene tanto en cuerpo como en espíritu más posibilidad de apartarse a sí misma de las cosas de la vida y dedicarse exclusivamente a la obra del Señor. Por causa de su soltería, a raíz de su soltería. Y esa es la realidad, hermanos. Yo pregunto tal vez a las hermanas casadas y con hijos, tú que te preocupas por tus hijos, por tu esposo, por la casa, ¿no es verdad que te limita eso en tus días a servir al Señor? O a pasar tiempo al Señor, a encontrar un momento para pasar tiempo con el Señor a solas, en oración y en la palabra, y de ocuparte de todas esas responsabilidades. Yo pregunto a las madres o mujeres, ¿es verdad eso? Lo más probable es que me vayan a decir que sí, porque demanda tiempo todo eso. Pero igualmente uno debe intentar que no sea así, el Señor debe ser lo primero. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que las solteras no tienen ese problema. Aquellos que están no casados, que no están casados, no tienen ese problema. No tienen ese problema. No tienen ese problema. Y esto no quiere decir que la soltera que dedica toda su vida al servicio al Señor es más santa que aquella que está con su esposo, que cuida a su familia. No. No es así. La soltera se consagra al Señor porque no tiene ningún impedimento. Pero los casados sí. Los casados sí. Yo sé que, hermano, que tú eres padre de familia, yo sé que tú provees para tu familia, que te demanda tiempo el trabajo, muchas cosas, pero tu prioridad, hermano, debe estar en el Señor. Debe estar en el Señor. Y como dije, menciona la palabra mundo, y Pablo está haciendo hincapié en la palabra mundo, en cosas básicas de la vida, en un cuidado mundano, cosas básicas de un hogar común, eso es lo que quiere decir. No está hablando de cosas mundanas malas.
Pablo sabía muy bien que él podía agradar a Dios mejor como soltero. Y por algo el Señor le dio ese don, por algo él con libertad servía de esa manera, pero también otro puede agradar a Dios mejor casado. Hermano, hay personas casadas, hay personas solteras, pero ambos deben servir al Señor. No significa que por ser soltero vas a ser más fiel, que sí tienes más oportunidades, sí, pero no significa que vas a ser fiel. Por eso, joven, que no estás casado, no desperdicies tu soltería. No desperdicies tu soltería y diga, serviré al Señor cuando me case, porque cuando te cases menos tiempo vas a tener para servirle. Por ende hay un llamado a servirle hoy, ahora, ya. Por ende, la perspectiva bíblica es que el soltero debe sacarle ventaja a su soltería, aprovechar, entregarse al Señor por entero en esta ocasión que tiene más libertad para servirle. Como conclusión de este punto, hermano, para ir cerrando este anteúltimo punto, Pablo no está diciendo, vuelvo a repetir, ¿es mejor estar casado o es mejor estar soltero? Sino que él dice que para el estado en que te encuentras, procure servir al Señor. Esa es la idea. Procure servir al Señor. Si bien el estar soltero te va a ayudar más a servirle por causa del tiempo y menos responsabilidades, no significa que estando casado no puedas hacerlo. No puedas hacerlo, pero el llamado es el mismo, servir al Señor. Vamos a leer desde el versículo 35, es lo que cierra el punto anterior que vimos, nótenlo, versículo 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Todo lo que les acabo de decir, dice Pablo, lo digo para vuestro provecho, no para causar problemas, sino para lo honesto y decente delante de ustedes, que sin impedimento se acerquen al Señor, de una manera u otra sirvan al Señor. Esa es la idea. Versículo 36 al 37, al 38, vamos a leer. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, es necesario que así sea. Haga lo que quiera, no peca que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto que en su corazón quiere guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Debemos recordar en qué contexto fue escrito esto. Debemos recordar en qué época fue escrito esto. Por eso siempre apuntamos a ese contexto en el cual se escribió la carta. Y eso nos va a ayudar a nosotros a cómo podemos aplicarlo. Pero nosotros no podemos ir directo porque hoy en día el padre no decide si la hija se casa o no. Mayormente, normalmente, hoy en la sociedad deciden cada uno por su propia cuenta. Pero en la cultura judía, los padres, especialmente el padre, tenía el papel dominante de decidir con quién se casarían sus hijas. Y esa costumbre general estaba en muchas sociedades en ese momento. Y a la luz de esta enseñanza que está diciendo Pablo acerca de las ventajas de la soltería, al parecer algunos padres en Corinto habían dedicado y decidido dejar que sus hijas jóvenes sirvan al Señor vírgenes permanentemente. Habían decidido eso, y lo dice allí, habían dicho en su corazón firmemente. Esa es la idea. Habían decidido guardar a sus hijas. Pero Pablo dice, cuando las hijas llegaban a la edad de casarse, no hay duda de que muchas de ellas querían casarse probablemente por deseos. Como hemos dicho, si Dios no les dio ese don de continencia, habían deseos. Querían estar con su pareja, querían estar con alguien y casarse, y sus padres se veían metidos en un dilema. Mi hija quiere, pero yo la había declarado, había dicho que la iba a guardar. Ahora los padres dejarían a esa joven sin cumplir el voto que habían hecho por la hija. Como dije, es probable que muchas de las jóvenes no tenían el don de continencia, luchaban con su deseo de casarse, pero también sus deseos de honrar a sus padres y también de querer agradar al Señor. Y Pablo dice allí en el texto, lo pueden ver, si quiere casarse, que se case, que no peca. Si tuvo padre, por más que el padre haya hecho ese voto, que su hija permaneciera soltera con el fin de servir al Señor, de una manera más dedicada al Señor, porque va a tener más tiempo al Señor, por causa de la situación que estaban viviendo, eran libres de cambiar de decisión. Si ella insistía en casarse, que se case, dice Pablo, no peca. Y esto es hermoso, hermanos, porque nos da a Pablo instrucciones y siempre apunta al pecado. Toma esta decisión y no vas a pecar, pero si tomas esta vas a pecar. Y eso es así en todas las áreas de nuestra vida. La Escritura hace eso.
Nos dice, haz esto que está bien, no hagas esto que está mal. Pablo dice, ella tomó esa decisión, el padre quiso guardarla, y si ya tomó esa decisión igualmente, que se case. No peca, no peca. Al hacerlo no iba a pecar. Pero el padre también podía cambiar de situación, de decisión, mejor dicho, sobre el voto que había hecho de guardar a su hija. Pablo dice, hacer el voto está bien, pero si su hija no puede o no quiere seguirlo, tanto ella como el padre son libres de hacer lo que desean. Porque también menciona de lo que ha propuesto firmemente en su corazón. Ha propuesto firmemente en su corazón. De manera que el que la da en casamiento hace bien, dice Pablo al final de esos versículos. Y el que no la da en casamiento hace mejor. No dice el de que la da hace bien y el que no la da hace mal. Dice el que la da en casamiento hace bien. Está bien que se case si quiere, pero el que no la da en casamiento hace mejor. ¿Por qué estaba mejor que no la dé en casamiento? Por causa de las situaciones que estaban viviendo. La persecución, como acabamos de decir, hermanos, hoy hablamos de las solteras, de los solteros. Por causa de lo que estaban viviendo y persecución, era mejor no tener familia. Por causa de que en el matrimonio trae conflicto porque se unen dos pecadores, es mejor estar soltero. Por causa de que la doncella tiene más disposición, la virgen, de servir al Señor, es mejor estar soltero. Pero Pablo dice, si quiere casarse, está bien que se case. Si el padre la da en casamiento, hace bien, pero si no la da en casamiento, hace mejor. ¿Por qué? Por todo esto mismo que venimos diciendo, es mejor estar soltero, dice Pablo. Por causa de las circunstancias presentes, él consideraba la soltería como mejor. Hermano, es bueno que esté soltera, dice Pablo, por todo lo que vimos. Pero me gusta cómo él lo dice, entre lo correcto y lo incorrecto. No dice eso. Él dice, entre lo bueno y lo mejor. Es mejor hacer esto. Es mejor hacer esto, es mejor que se quede sola. Pero si ella se quiere casar, volvemos a lo mismo, a razón de conciencia. No es un pecado casarse, no es un pecado guardarse y quedarse para servir al Señor soltera. Pero Pablo dice, cada quien con lo suyo. En esta área, cada quien con lo suyo. Versículos 39 y 40, para ir concluyendo. Ahora deja a un lado a las solteras, a las vírgenes, y habla de la mujer casada. La permanencia en el matrimonio, yo lo titulé, por lo que dice ahora el pasaje. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriese, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Me gusta cómo concluye Pablo, porque en su última instrucción abarca la institución del matrimonio que Jesús dijo, hasta que la muerte los separe. La permanencia del matrimonio. Recién si su marido muere, el creyente es libre para casarse. Y esto lo vimos hace unos domingos en Romanos capítulo 7 por la mañana, poniendo el ejemplo de la ley, hablando de que si nosotros morimos esa ley. Pero en primer lugar, hermanos, dos enseñanzas quiero sacar de aquí estos dos versículos. En primer lugar, la única manera en que tú quedas libre para volverte a casar en tu matrimonio es la muerte, nada más. Nada más, porque el matrimonio es algo sagrado. Es un pacto delante de Dios y debes cumplirlo, y tú has jurado hasta que la muerte nos separe, nada más. Nada más. Recién la mujer o el marido es libre para casarse, dice Pablo, si su marido muere. No hay otra opción. Hemos visto también en las clases anteriores que hay otra razón, y es por causa de adulterio. El cónyuge puede dar carta de divorcio por adulterio. Le está permitido, había dicho Pablo, pero no es un mandamiento de parte del Señor. Si puede, perdone. Si puede, y haga todo lo posible para perdonar esa ofensa y ese pecado. Pero no es parte del Señor, no es lo que el Señor quiere, que se separen. En segundo lugar, la única manera en que te puedes volver a casar, dice allí Pablo, es con tal que sea en el Señor. Es libre para casarse con quien quiera, mientras que sea en el Señor. Mientras que sea en el Señor. En pocas palabras, Pablo dice, no alguien del mundo, no alguien que no sea parte del pueblo de Dios, no alguien que no sea hijo de Dios, que no sea lo que la Biblia lo llama, como en la Escritura el yugo es igual. Mientras que sea en el Señor, dice Pablo, hazlo si tienes deseo. Y esa es la enseñanza principal de los creyentes viudos. No están obligados a permanecer sin casarse, pero si tú eres viudo, viuda, o el día de mañana llega a sucederte, si te casas debes hacerlo con otro creyente,
¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Con otro creyente, dice la Escritura. Y eso es un mandato que el Señor da, un consejo que Pablo también da, ahora veremos que sale de él, con tal de que sea en el Señor. Pero Pablo también dice, a mi juicio, versículo 40, más dichosa será si se quedare así, a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. No es un mandamiento lo que Pablo está diciendo, no está algo estipulando algo claro y firme, sino es como un consejo personal. Ya que si lo vemos de la perspectiva del servicio del Señor es lo mejor. Volvemos a lo mismo. En parte porque estar solo o sola te dará más oportunidad para servir al Señor. Y el versículo 40 dice, pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? En pocas palabras lo está diciendo irónicamente, en tono de sarcasmo, porque él tenía el Espíritu de Dios. Él fue inspirado por el Espíritu de Dios para poder hablar y aconsejar como lo ha hecho. Pero también da lugar muchas veces a la conciencia. Como conclusión, hermanos, y creo que aquí vamos a hacer mucho hincapié y cerrar todo este tema de matrimonios, solteros, casados, cónyuges, porque aquí termina este tema en el capítulo 7. En el capítulo 8 introduciremos otro tema. Hemos hablado de los solteros, las casadas y los viudos. Esos son los 3 puntos que Pablo tocó. Y en todos, Pablo está haciendo hincapié en el servicio. No sé si lo has notado. Dijimos que para servir mejor al Señor, la mujer virgen no debía casarse, porque iba a tener mejor tiempo, mayor tiempo, entre otras cosas. Si se casa, no peca, no pasa nada, pero tendría una mayor disposición, un mayor tiempo, sin duda. Pero también, en el versículo 39, cuando hablamos de la mujer casada, acabamos de decir que si su marido muere, ella es libre para casarse, con tal que sea el Señor. Pero Pablo dice, pero a mi juicio, más dichosa será que se quede así. Es mejor que se quede así, porque así sola puede servir más al Señor. Entonces, tanto a las solteras vírgenes le dice que en parte es mejor quedarse así para tener más libertad. Y escuchen esto, a las solteras y a las vírgenes les dice, en parte es mejor quedarse así para tener más libertad y servir al Señor. A los casados les dice, los que tengan esposas, sea como si no la tuviesen. La idea era que tengan al Señor por encima de todo lo terrenal, incluyendo a su esposa. Y a las viudas les dice, si te quedas viudo o viuda, cásate. Pero yo prefiero que te quedes así, porque tienes más libertad para servir al Señor. En los 3 ámbitos que acabamos de ver y vimos en la clase pasada, tanto el soltero, la viuda o el casado, Pablo hace hincapié en el servicio. Y esto, hermanos, nos ayuda muchísimo a entender el fin de este capítulo. Servir al Señor no importa las circunstancias. Y Pablo ya lo dijo en el versículo 19, 7:19, nótenlo. Lo vimos en la clase pasada, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. No importa en el estado en que estaba el esclavo si era esclavo o libre, tú debes servir al Señor, dice Pablo. Y no importa si tú eres soltero, viuda o casado, tú debes servir al Señor. Eso es lo que dice Pablo. Hermano, hermana, sea cual sea tu situación, tú puedes y debes servir al Señor. Dedicarte al Señor, dedicarle tiempo a Él. No importa tu situación, soltero, casado, viudo, viuda, mucho o poco, pero puedes y debes servirle. Y siempre apuntando a servirle más, porque sabemos que siempre nos falta, sabemos que nunca damos lo necesario y lo suficiente. A veces nos dedicamos y nos esforzamos por otras cosas, pero pareciera que al Señor siempre le damos lo básico, lo poco. Hermano, ¿en qué estás sirviendo? Hago esa pregunta esta mañana, ¿en qué tú estás sirviendo al Señor? Pregúntate, y yo sé que tú sabes que le puedes servir más. Yo sé que tú sabes que le puedes servir más. Tú sabes que te puedes entregar más a Él. Tú lo sabes. Y ahora la pregunta es, ¿qué te impide hacerlo? ¿Qué te impide hacerlo? Uno de mis versículos favoritos es 2 Corintios 5:14. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. En pocas palabras, mirar el amor de Cristo, dice Pablo, a mí me afecta a querer servirle más. Mirar el amor de Cristo y entender que Él dio su vida por mí me afecta y me lleva a querer vivir para Él, a servirle sin importar mi circunstancia, servirle sin importar en la situación que yo esté, siendo soltero, casado o viudo, pero voy a servirle a Él.
Y mira la etapa de la vida, hermano. Eres soltero cuando eres más joven. Te casas, pero también va a llegar un momento muy raro que mueran los dos juntos, si no es un accidente, pero tarde o temprano vas a enviudar. Pero en las tres áreas Pablo dice, sirve, sirve y sirve. Y eso, hermanos, es el Evangelio. Esa es la vida del cristiano, servir, dedicarse al Señor. Por mucho, por poco, pero servir al Señor. En las tres etapas de tu vida. Por eso he preguntado, ¿qué te impide hacerlo, hermano? Y la motivación de no hacerlo es falta de amor. Falta de amor hacia Él cuando Él ya ha demostrado su gran amor en la cruz. Hermano, tenemos un gran llamado a servirle a Él, a vivir para Él, sea cual sea tu situación. Y puedo decir unos consejos. Soltero y esposa. En primer lugar, el soltero o soltera tiene mucho más tiempo que los casados que tienen hijos. Tienen familia. Aprovecha las oportunidades y este tiempo de soltería aún para servirle, para entregarte al Señor por completo, porque después se te va a dificultar más. Esposa, que estás aquí esta mañana, yo sé que los niños y las tareas de la casa y el estar atento a tu esposo demanda tiempo, pero que el Señor sea lo primero. Que el Señor sea lo primero en tu vida. Primero, porque lo merece. Y segundo, porque ¿cómo vas a obtener fortaleza y sabiduría para cumplir con esas responsabilidades que el Señor te ha dado si no es en el Señor? Necesitas pasar tiempo con Él, esposa, y servirle. Y no hablo de servicio meramente en la iglesia, sino que tú puedes servir fielmente al Señor en tu hogar. Y esposos, y aquí me incluyo, salimos al trabajo, llegamos cansados, y hay que servir a nuestra familia, pasar tiempo con la familia, y eso es muy importante, muy importante. Pero déjenme decirles que es mucho más importante no descuidar tu relación con el Señor y el servicio a Él. Eso es lo primero. Busca primeramente el reino de Dios. Por ende, hermano, no importa la circunstancia en que tú te encuentres, Dios debe ser lo primero en tu vida y servirle a Él. Y cierro con un signo de pregunta. ¿Dios es lo primero en tu vida? ¿Le estás sirviendo a Él? Vamos a orar. Señor, cuánto falta aplicar esto a nuestras vidas. Tú conoces nuestros corazones y sabes que muchas veces terminamos dando migajas a comparación de la fortaleza que tenemos, del tiempo que tenemos. A veces nos sentimos que estamos cansados y sin duda lo estamos. De tanto de esta vida terrenal, pero este cuerpo físico se cansa, la mente se cansa. Entre tantas tareas y responsabilidades y obligaciones que si bien no son pecados, son buenas en sí, tú las has otorgado. Pero sabemos, Señor, y ayúdanos a reconocer, ayúdanos a cambiar esas cosas que están mal en nuestras vidas. Porque todos nosotros hacemos cosas, tenemos responsabilidades, cumplimos con tareas, pero muchas veces nos damos cuenta que tú no eres lo primero. Por eso, Padre, te ruego en esta hora que animes a nuestros corazones, que sin importar en las circunstancias en las que nos encontremos, que tú seas lo primero en nuestras vidas. Ten misericordia de los jóvenes que aún no están casados, que ellos puedan madurar y crecer en la fe. Bendícelos, Señor, en su juventud, en su adolescencia. Bendícelos para que puedan crecer honrándote y sirviéndote a ti, que aprovechen este tiempo, después se vuelve más difícil. Obra en sus corazones, pero también a los esposos y esposas, que nos estés ayudando, Señor, a poder amar a nuestra familia, proveer a nuestra familia, que las esposas puedan cuidar de su hogar, que puedan amar a su familia, la manera en que cuidan de su hogar, de sus niños, de su esposo. Pero por sobre todo, Señor, obra en ellas, dale sabiduría, guíalas para que puedan pasar tiempo contigo, que tú seas lo primero, pero por sobre todo, Señor, que puedan servirte, sea cual sea su área. Obra también en los viudos o viudas, que sabemos que hay algunos aquí, que ellas puedan encontrar consuelo en Jesucristo, que puedan encontrar su amor en Jesucristo, pero también, Señor, que utilicen este tiempo a solas, que no tienen responsabilidades, no tienen cónyuge, para también servirte a ti. Por eso, Padre, ya sea en la área en la cual nos encontremos, en el estado en el cual nos encontremos, que podamos servirte, porque ese fue el fin para el cual fuimos creados. Obra en tu iglesia y te ruego, Padre, que como iglesia nos santifiques, obres en nuestros corazones, nos animes a servirte. Pedimos ahora tu bendición, en el nombre de Jesucristo. Amén.